Casi noites a todos e todas. Obviamente eu non son Manolo Lago, mellor que non fale de economía como día del caballero, mellor que ti non fales de economía. Teño que disculpalo, sei que está vindo para aquí, porque a pesar de que esta semana só estivemos pensando no presidente dos Estados Unidos e todos falamos de Donald Trump, hoxe se coronaba tamén a versión noroeste española de Donald Trump, que se chama Feijóo. Están os deputados e as deputadas de Marea, o resto dos deputados votando no Parlamento de Galicia, salvo sorpresa ou locura colectiva do Partido Popular de última hora, pois están investindo a este personaxe chamado Núñez Feijóo, e esperamos que se poida incorporar ao longo deste acto. En primeiro lugar, eu creo que agradecer a Eduardo que este aquí con nós, sobre todo que haxa moita xente que estedes interesados en escoitar seguramente un título moi farragoso para a conferencia, Teoría Monetaria Moderna, que seguramente os que somos de letras nos podemos escapar, pero que é unha parte sustancial do debate que ten que ter a esquerda política. Tamén nos temos que ter teoría monetaria para formular alternativas, sobre todo nos momentos políticos e económicos que vivimos, que evidente que sen teoría non hai praxe, e unha parte sustancial desa teoría nosa, pois tamén é a cuestión. De feito, me está chamando Manolo Lago, sobre decir que está vindo para aquí. Eduardo, igual que Manolo, son sagas familiares importantes de economistas. Eduardo é irmán de outro garzón, o que non é Suez, é tamén economista do Consello Científico da TAC, unha parte sustancial de propostas interesantísimas da esquerda ten traballado nos últimos anos. Nos, por exemplo, temos confrontado políticamente sobre teorías nas que el traballou para as organizacións de esquerda, como, por exemplo, o traballo garantizado, a teoría do traballo garantizado, un pouco en confrontación con esa teoría da renta básica universal. Pois nós tamén temos introducido neste debate, sobre todo o calor da chegada de gobernos diferentes en moitas cidades, pois entre as posibilidades de garantir o traballo a través da dotación de recursos e da lei, ou as cuestións que teñen que ver coa renda básica que outra xente defende. Eso Eduardo nos puso tamén no debate a Izquierda Unida, pero tamén a un montón de organizacións políticas e sociais, ese debate sobre rendas básicas ou as cuestións que iban derivadas da teoría do traballo garantido, que é unha parte, como digo, sustancial do debate económico que tamén hai agora. Agora, Eduardo está traballando co ese concelleiro sedicioso que se chama Carlos Sánchez Mato, que Montoro quere liquidar pola vía da praxes. Ese concelleiro, que, como sabes, o concelleiro de Facenda do Concello de Madrid. Eduardo tamén é un dos seus asesores principais, que ahora mesmo están traballando nun orzamento precisamente que confronta contra as teses de Montoro, que confronta con esa teoría neoliberal que pola vía dos feitos di que temos que pagar a débeda antes que as inversións, que temos que pagar a débeda, incluso as teorías neoliberais nesta cidade, que din que temos que ter débeda cero antes de poder pagar aos servicios sociais ou as axudas ás familias que están botando as súas casas. Están traballando de unha maneira moi forte. Recomendo que se coñezades o proxecto orzamentario de Madrid, o proxecto orzamentario da Madrid, porque precisamente aí está gran parte das cousas nas que Eduardo se nos vai a falar, que creo que unha parte sustancial do debate da esquerda tamén é económico, e sobre todo temos que ter rigurosidade a hora de afrontar debates como os orzamentos, debates sobre as políticas de regresión dos recortes. Deixo-vos con el, e ao longo da súa intervención, pois seguramente chegará Manolo, que tamén esa saga familiar, sabedes, vou a presentalo en diferido, que diría Cospedal, e tamén economista, tamén membro dunha familia, irmáns tamén economistas, como Santiago Lago, son originarios de Vigo. Manolo Lago referencial para o mundo do traballo, os que somos delegados sindicais nas nosas empresas, sempre lle pedimos algún traballo de carácter económico a Manolo Lago, economista de referencia en Comisións Obreiras, membro do grupo de economistas da Confederación de Comisións Obreiras, traballaba, ahora é diputado de Marea, pero traballaba de maneira directa con o secretario xeral de Comisións Obreiras, con Fernández Toso, e, sobre todo, en políticas públicas, de inversión pública, pois ten centro, podes seguir na Voz de Galicia, algún dos seus artigos, ten feito unha parte importante de propostas de materia económica moi interesantes. E por poñer en valor tamén o que fixo Manolo antes de ser deputado de Marea,
case toda a política económica que a Alternativa Galega de Esquerda fixo na anterior legislatura, a proposta alternativa de orzamentos, as enmendas que fixemos os orzamentos, o teito de gasto da Xunta de Galicia, pois foi elaborado por un traballo moi importante previo de Manolo Lago, así que xa o presento en diferido e deixo vos con Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Por supuesto, muchísimas gracias que reunida por la organización del evento, que, bueno, como ya sabéis, tiene un nombre farragoso, lo acabo de decir, y quiero deciros que en absoluto cause sorpresa o miedo, porque mi intervención va a ser lo más pedagógica posible y veréis que en absoluto estaremos hablando de cosas complicadas, ¿no? O si lo hacemos, que en absoluto va a ser un problema para comprender de qué se está hablando. Fijaos que nos encontramos en un día que es el día siguiente de la proclamación, o el mismo día de la proclamación de un personaje que nos causa multitud de sentimientos, ¿no? Me estoy refiriendo a Donald Trump, y que no es ni más ni menos que el hecho que identifica bien un cambio de ciclo a nivel económico, político, cultural de nuestras sociedades, que es necesario alejarse un poco en el tiempo, incluso geográficamente, para poder entender de qué estamos hablando con esto del ciclo, ¿no? Yo creo que está bastante claro y podemos quizás hacer referencia a un economista o sociólogo o politólogo bastante famoso que es Karl Polanyi, un austriaco-húngaro que fue capaz de predecir determinados fenómenos sociales, históricos, y que al fin y al cabo se explica de una forma muy sencilla, ¿no? Cuando se realizan en una sociedad políticas económicas que causan muchísima desigualdad y muchísima pobreza, porque al fin y al cabo lo que acaban es deteriorando cualquier tipo de política pública encaminada a proteger a los más indefensos, ya sea con políticas como prestaciones por pensiones, ya sea educación pública para todo el mundo independientemente de su nivel de renta, un sistema sanitario igualmente público, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esa gente perjudicada busca una defensa y busca protección de cualquier forma frente a esos poderosos, frente a aquellas personas y grupos que están provocándole ese perjuicio, ¿no? Fijaos que, claro, eso es, esta persona, este economista, lo utilizaba para explicar por qué después del liberalismo, en aquella época antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Primera, daba pie y provocaba enormes bolsas de pobreza y desigualdad, que lo que hacían era que, evidentemente, que la persona que estaba en una situación de extrema urgencia, de extrema necesidad, se vieran o se fueran a los brazos de cualquier movimiento político, ya fuese de extrema izquierda o de extrema derecha, que le ofreciese protección, ¿no? Y ahí es donde identificamos pues, todo el auge de cualquier movimiento socialista y también, por supuesto, de cualquier movimiento de tipo fascista, ¿no? En la actualidad nos encontramos en un ciclo bastante parecido en estos términos, en los cuales desde los años 80 o 70 del siglo pasado hasta la actualidad se han aplicado políticas de signo neoliberal encaminadas a reducir la cuantía de los salarios, a reducir el tamaño del sector público, a darle alas a las empresas privadas para que puedan hacer todo tipo de cosas. El ejemplo más paradigmático es el acuerdo Z o el TTIP que provoca o que logra que las empresas, sobre todo las más poderosas, las multinacionales, puedan hacer y deshacer casi con cualquier tipo de libertad. Y también, por supuesto, que las entidades financieras puedan tener la mayor libertad posible para prestar dinero y poder hacer otro tipo de operaciones, aunque no tengan ningún sentido económico y social, ¿no? Frente a ese ataque ideológico que provoca, como os digo, grandes bolsas de pobreza, grandes, sobre todo, niveles de desigualdad, aparece una población deteriorada que busca respuestas y busca, sobre todo, protección. Y allí es donde hay que identificar estos movimientos de extrema derecha, sobre todo, desgraciadamente, en la Unión Europea, ¿no? En Europa, que intentan dar una respuesta rápida a aquella gente que lo está pasando, ¿vale? Dice, no os preocupéis que nosotros, independientemente de que luego a los inmigrantes los vayamos a tratar de esta forma, os vamos a dar una protección, ¿no? Pues fijaos, frente a este ciclo, que como digo, no es de 5 años, sino que es muy largo y que ya veremos cómo desemboca, la izquierda tiene que tener preparada una alternativa, tiene que tener preparada una estrategia para que aquella gente que hoy día está sufriendo no se eche en los brazos de la extrema derecha, sino que acabe absorbiendo los valores y principios de izquierda y sepa
que el inmigrante no es el que está provocando su situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entre todas las herramientas posibles, una de ellas es la que yo voy a intentar presentar, para que veáis que no es muy conocida, pero que sin embargo es muy potente, y también polémica, por cierto, y espero que en el debate pues, podamos hablar de ello. El nombre que recibe es también muy farragoso, como hemos dicho antes, podemos decir teoría monetaria moderna. ¿Qué demonios es esto? Bueno, yo lo voy a explicar de una forma muy sencilla, pero viene a ser un enfoque de teoría económica, es decir, una forma de entender cómo es la economía y cómo puede ser utilizada en beneficio de la sociedad, que se centra en la naturaleza del dinero, un gran desconocido para la inmensa mayoría de la población, porque nunca nos hablan de él, nunca nos explican cómo funciona el dinero. Fijaos que normalmente se dice, ¿no? La salud, el amor y el dinero son los tres elementos más importantes del ser humano, ¿no? Y en realidad de salud y de amor nos hablan mucho, ¿no? En novelas, en cuentos, en películas, pero de dinero no nos hablan nunca, ¿no? Y aquí hay un motivo, y aquí hay un interés, y es precisamente el que la gente normal y corriente no pueda entender bien qué es en realidad el dinero y cómo puede utilizarse, ¿no? Fijaos que una vez este enfoque de teoría económica dice, oye, ya sabemos cómo funciona el dinero, qué es el dinero y cómo funciona, y nuestra propuesta es la siguiente. Somos capaces, en el pleno siglo XXI, de garantizar unas condiciones dignas a toda la población, independientemente de cualquier tipo de renta, cualquier tipo de preocupación que podamos tener. Y dice, oye, pues fijaos que somos capaces, como especie animal, de hacer milagros económicos y tecnológicos. Es decir, somos capaces de poner a robots a trabajar con nosotros, somos capaces de viajar a la luna, pensar que como especie animal que somos, eso es un absoluto milagro. Capaces de explorar el universo, capaces de curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo pensamos que eran totalmente incurables. Somos capaces de comunicarnos a tiempo real independientemente del lugar del planeta en el que estemos. Somos capaces de viajar a velocidades increíbles, de montarnos en un avión y recorrer todo el planeta, etcétera, etcétera. Y a pesar de todos esos adelantos tecnológicos, nos dice que cada vez tenemos que trabajar más y cobrar menos, aquellos que tenemos la suerte de trabajar, y que tenemos que vivir peor que nuestros padres. Eso evidentemente no tiene ningún sentido. Hay gatos encerrados ahí. No hace falta ser economista, ni economista crítico o de izquierda para darse cuenta, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. Es que estamos en un modelo de sociedad organizado con un sistema muy particular, que tiene nombre y apellido, sistema económico capitalista, que genera mucha renta y riqueza, sí, pero que la reparte de una forma muy, muy desigual, ¿no? Y que además podríamos decir que incluso los mecanismos que hemos diseñado a lo largo del tiempo para poder redistribuir de alguna forma toda esa renta y riqueza desde las capas más acaudaladas a las que menos tienen, ni siquiera están funcionando como deberían funcionar debido a todas las estrategias de paraísos fiscales, de fraude fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nos encontramos con que a pesar de que vivimos en sociedades ricas hay una pobreza y hay una desigualdad brutal, ¿no? Pues bien, desde la teoría monetaria moderna se dice, existen las herramientas técnicas y tecnológicas para que hoy día todo el mundo pueda vivir bien. Y su propuesta es, si toda aquella persona que quiera y pueda trabajar, se le puede conceder un puesto de trabajo que además realice una actividad que sea útil en términos económicos, sociales, ecológicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicha esta introducción paso a exponer de forma evidentemente somera, porque no tenemos mucho tiempo para ello, en qué consiste esta teoría. Fijaos que parte de qué es el dinero, ¿no? ¿Y qué es el dinero? La gente normalmente se nos suele contar una cosa, que a los que estamos en la Facultad de Economía es la misma historia de siempre, pero es también la que ha trascendido al resto de la sociedad, ¿no? Dice, oye, el dinero es algo que se inventó para facilitar el trueque, ¿no? En sociedades antiguas la gente cambiaba, yo qué sé, pues una vaca por una cabra, ¿no? Y entonces, pues como eso era un intercambio tedioso, engorroso, incómodo, pues se inventó el dinero, que podía ser pues una moneda, una pieza de metal, que era mucho más fácil pues cambiarla, transportarla porque pesaba poco, hacer divisiones, y así no tenías que estar cortando una vaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo todo esto es mentira, todo esto es mentira, es un mito que se nos ha contado que tiene unas repercusiones que en realidad no son totalmente desfavorables para entender cómo funciona la economía, ¿no? Fijaos que el dinero fue inventado de otra forma, y no era para hacer intercambios, no era para hacer transacciones mercantiles en un mercado en el que se nos dice que aquí somos todos iguales, sin tener en cuenta el poder que cada uno de nosotros, de los que intervienen en esas transacciones, pueda tener, ¿no? Sino que se explica de la siguiente forma, y esto lo podéis ver en la multitud de estudios de antropología y de numismática y de, al fin y al cabo, historiadores que han estudiado cómo funcionaba la sociedad antigua, te dicen lo siguiente.
Oye, el dinero en realidad se creó como una forma de anotar compromisos. Una forma de anotar compromisos. En una sociedad antigua en la que alguien acometía, por ejemplo, una acción que estaba penada o mal vista por el resto de sus compañeros de la sociedad, pues decía, oye, pues te vamos a castigar, ¿no? A lo mejor has agredido a una persona sin motivo y te vamos a castigar. ¿Cómo? Pues vas a tener que realizar 20 jornadas de caza como pago o como compensación por tu acto de maldad, ¿no? Por tu acto incívico. Bien, pues eso, que era un castigo, pues uno lo puede memorizar y cuando esa persona hiciese una jornada de caza, pues dice, bueno, ya te quedan 19. Antes eran 20, 19. Cuando haga otra jornada de caza, oye, pues ya te quedan 18, ¿no? Para no memorizar, se apuntaba. Y se apuntaba de 1000 formas diferentes, pero imaginad que se apuntaban con numeritos, en una piel o en una piedra, ¿no? Decía, oye, pues 20, ahora 19, ahora 18, etcétera, etcétera. Eso es el dinero. El dinero es la unidad de cuenta para medir compromisos. Y es una forma de acabar registrando, por lo que yo os digo, ¿no? Si yo tengo el compromiso de hacer 20 jornadas de caza, cuando haga una estoy pagando con mi jornada de caza y entonces se registra. Fijaos que esto tiene muchas repercusiones muy diferentes a las que estamos acostumbrados, porque se nos dice, bueno, que el dinero en realidad está ahí en la naturaleza con cada transacción mercantil, porque no nos viene bien cambiarnos cosas, ¿no? Producto por producto, utilizamos el dinero. Y en realidad lo que nos está diciendo el origen del dinero es, no, esto no era así, el dinero no se creó de esta forma. Fijaos que incluso para los intercambios, en lo que se dice, lo que comentaba, ¿no? Una vaca por una cabra, en realidad no era así, lo podéis ver en todos los estudios de antropología que dicen, las sociedades antiguas funcionaban con otro tipo de valores. No era el de te debo algo y además totalmente numerado y totalmente concreto, sino que si tú un día necesitabas una vaca, pues lo que ocurría era que alguien decía, te la dejo, aquí la tienes. No me debes nada más allá de lo que significa esta relación de confianza y que en algún momento cuando yo necesite algo, tú me vas a ayudar. Porque eso está valorado socialmente, porque yo por ser generoso voy a tener incluso un estatus social más elevado porque me lo merezco por haber sido generoso y tú vas a hacer exactamente lo mismo cuando tengas capacidad para hacerlo. Fijaos que son unos principios y valores que hoy día nos suenan a chinos, solo ocurren sobre todo en la familia. En la familia ocurre eso, ¿no? Te presto una ropa, te presto lo que sea y no hace falta que me lo debas, ¿no? Te invito unas cañas, te invito a una cena. Y hoy día nos adoctrinan con que solo las transacciones, la forma de organizar la economía, pues tiene que ser a través de intercambio, ¿no? Pues si yo te dejo 5, me tienes que dar 5 y encima me tienes que pagar un porcentaje porque estoy cometiendo un riesgo, ¿no? Estoy conllevando un riesgo por haberte prestado dinero, ¿no? Pues bien, fijaos que tal como he descrito el dinero, no es ni más ni menos que una concepción abstracta. Es decir, es una unidad de cuenta, igual que el kilogramo para medir masas, o igual que los kilómetros para medir distancia. Pues el dinero es una unidad de cuenta para medir compromisos de pago. ¿Me debes 20 jornadas de caza? Pues lo apunto, ¿no? Igual que se apunta pues, los kilogramos o incluso los goles en un partido de fútbol, ¿no? En un partido de fútbol, cuando alguien deposita o introduce el balón dentro de una portería, que eso es algo material, el ser humano hemos inventado, hemos dicho, eso es gol, lo vamos a llamar gol y lo vamos a anotar aquí. Eso solo existe en la cabeza del ser humano, igual que los kilogramos, igual que los kilómetros, igual que el dinero. El dinero es una invención del ser humano para medir compromisos de pago. Igual que, insisto, igual que se mide un balón introducido en una portería, eso es un gol. Cuando uno dice, me debes algo, lo apunto. Así de simple y así de sencillo. ¿Qué repercusiones tiene esto a la hora de entender cómo funciona el dinero o la economía en nuestra sociedad? Pues nos lo ejemplifica muy bien una frase de Minsky, ¿no? De un economista también muy famoso, que quería decir lo siguiente: todo el mundo puede crear dinero, todo el mundo, porque como es una abstracción, es una unidad de cuenta, yo en mi casa puedo crear todo el dinero que quiera porque es al fin y al cabo la forma de contar algo. Y yo puedo ir a un bar, ¿no? y comprar, yo qué sé, un café, que hay gente que va mucho a tomar café últimamente, según algunos gobernantes políticos, y lo que ocurre es que si yo no tengo dinero en euros, por ejemplo, para pagar eso, lo que ocurre es que yo le puedo decir, oye, te lo pago en otro momento, te lo dejo de ver.
Fijaos que yo he utilizado mi palabra simplemente como método de pago, como dinero, porque yo me he tomado un café y en realidad no he pagado nada. He dicho, te doy un compromiso de pago, me comprometo a pagarte con lo que sea, luego te puedo pagar con otro café, te puedo pagar con un masaje, te puedo pagar con euros, te puedo pagar con lo que sea. Fijaos que he creado dinero simplemente por eso. Pues bien, Minsky nos decía, todo el mundo puede crear dinero, el problema en todo caso es que luego sea aceptado. Porque yo puedo ir a un bar y si me conocen y se fían de mí, pues me dejarán que me tome el café sin ningún tipo de problema. Pero yo no puedo ir a un sitio donde no me conozcan y decirle, oye, ¿me dejas esto a deber? Porque no se fían de mí y no saben si yo voy a poder devolver el dinero y entonces no me lo dejan. Fijaos que esto ocurre en todos los sitios. El casino, cuando nosotros vamos a un casino, si es que alguien ha ido, pues allí lo que ocurre es que cambias dinero por monedas, que es el dinero, por fichas, perdón, de colores, que es lo que se utiliza para luego jugar en los juegos, hacer apuestas, etcétera, etcétera. Ese es un dinero que crea el casino, que solo sirve para realizar cosas en el casino. Pero lo mismo ocurre con un billete de avión. Tú para montarte en un avión no puedes ir dentro del avión y darle un euro y venga, me siento aquí. No, necesitas el dinero que crea la empresa del avión en este caso, ¿no? Que es un billete. Que el dinero te lo ha convertido en un billete para que tú te cueles en el avión, para que tú te puedas sentar en el avión. Fijaos que es todo el mundo puede crear dinero, otra cosa es que sea aceptado. Yo con la ficha de un casino no puedo venir aquí a consumir café, ni puedo con un billete de tren hacer nada aquí, salvo meterme en el tren, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurre? Que en nuestra actualidad todo el mundo creamos dinero, muy poquito, pero lo hacemos depender de otro que suele ser los euros, pero fijaos que hay dos agentes económicos que tienen el poder de crear dinero, y es aquí donde se entiende cómo se acaba introduciendo el dinero en nuestras sociedades, que son, por un lado, el Estado, por entenderlo, las fuerzas legales, ¿no? Con su propio banco central, y por otro lado, los bancos privados, que esto es algo que tampoco se suele comentar nunca. Un banco privado, a pesar de que es un organismo privado, como puede ser una empresa, como puede ser una familia, tiene la autoridad de crear dinero, que es cuando uno va a pedir un crédito o un préstamo, el banco crea dinero, porque es, imaginaos que yo voy y digo, por favor, me da un crédito de 10.000 euros y si me lo dan, que últimamente no están muy por la labor, pues lo que haría sería lo siguiente, teclea 10.000, porque recordad que el dinero son anotaciones, no es más que una unidad de cuenta, en mi depósito, en mi cuenta bancaria, y entonces me aparece en mi cuenta bancaria 10.000, ¿no? Y es que no ocurre absolutamente nada más. El banco no ha cogido dinero de otro depositante y me lo ha dado a mí. Lo único que ha hecho ha sido teclearlo, que fijaos lo que era. El dinero es un compromiso de pago. El banco me está diciendo, me comprometo a pagarte 10.000 euros cuando tú los necesites. Cuando yo los necesite, si voy a, pues a donde saco dinero, al cajero automático, y saco dinero, en ese momento el banco sí tiene que garantizarme que me puede pagar, pues si saco 50 euros, pagar 50 euros. Incluso cuando voy a otra tienda y pago con tarjeta de crédito, pues fijaos que si el dueño del bar tiene la cuenta bancaria en el mismo banco que el mío, lo único que hace el banco es, pues si yo me gasto 50 euros, me restan mis 50 euros, 50 unidades y se los pone a la otra persona, porque es un compromiso de pago eterno en este caso, porque no está saldando la deuda, no me está dando 50 euros. Fijaos que eso es muy importante. Otra cosa es cuando esa persona a la que yo le estoy pagando tiene el banco, o su cuenta bancaria en otro sitio. Pero fijaos a dónde quiero llegar. Los bancos privados hoy día, y ahora se entiende mucho mejor lo de los corralitos, ¿no? Si el banco empieza a decir, te comprometo a pagarte esto, te comprometo a pagarte lo otro, y llega un momento en el que no puede, ahí es cuando cierra el banco y dice, no puedo pagarte. Simplemente porque el Estado le ha garantizado ese poder. Un poder que no podemos tener ninguno de nosotros, por cierto, que es el de crear dinero y que luego ese dinero sirva para realizar transacciones. Porque, como digo, yo puedo crear dinero, pero nadie me va a creer, nadie me va a confiar. Pero el dinero que crean los bancos se utiliza para todo tipo de cosas, porque tiene el respaldo del Estado. Y ahora voy con el Estado. El Estado, como órgano más o menos representativo de la voluntad popular, que ostenta la violencia legal, es capaz de crear dinero, que en este caso pues serían los euros, en el caso del Reino Unido las libras, etcétera, etcétera, que es, como yo os digo, un compromiso de pago de ese Estado. Antes, y esto es muy importante, antes de 1971, ese compromiso de pago era, te doy una libra y te comprometo a, si tú quieres, te la cambio por oro.
en una determinada cantidad. Antes de 1971. Después, ese compromiso se rompió. Hoy día uno puede ir con una libra al Banco Central y decir, oye, te doy la libra y me das oro, o dame lo que sea. Y lo máximo que pueden hacer es darte una palmadita a la espalda y decir, bueno, vuelve por donde has venido, porque hoy día ya este compromiso no existe. Hoy día ese dinero ya no sirve para que te devuelvan oro. No, esas libras ya no te sirven para que te devuelvan oro. Eso ocurre ya en todos los países, no solo en el Reino Unido. Y fijaos que eso tiene mucha... ¿Qué es lo que hoy día se compromete a garantizar el dinero que cada uno de nosotros tenemos? Simplemente que el Banco Central dice, oye, con ese dinero vas a ser capaz de utilizarlo en determinadas actividades. Pues yo que sé, puedes ir a comprar café, puedes ir a comprar ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho de, con ese dinero, utilizarlo para las transacciones. Bien, fijaos, entonces, por lo que yo estoy diciendo, un Estado que cree su propio dinero, por ejemplo el Reino Unido, que crea la libra, puede crear tanto dinero como quiera, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque, como os digo, son anotaciones, y si os digo de ejemplo de ese partido de fútbol en el que un equipo marca, ¿no? El Celta de Vigo, por ejemplo, marca un gol, y entonces a que a nadie se le ocurre decirle al encargado de poner el cambio en el marcador, oye, saca los números de algún lado y ponlos ahí. A que a nadie se le ocurre eso, porque lo único que tiene que hacer es apuntar un 1 o lo que sea en el marcador. Lo mismo ocurre con el dinero. Si un Estado quiere gastar algo, por ejemplo, pagar 100 libras en lo que sea, pagar un sueldo, por ejemplo, de 2.000 libras a un funcionario, no tiene que sacarlo de ningún sitio y puede crear tantas libras como quiera. Fijaos lo que os estoy diciendo, Fijaos lo que estoy diciendo. Todos tenemos en la cabeza, porque nos han educado así, de que el dinero, y porque antes funcionaba así, antes de 1971, pero se nos sigue enseñando las mismas herramientas que funcionaban antes de 1971, pero que ya no tienen ningún vigor, que es el Estado, o los ayuntamientos, etcétera, etcétera, tienen que recaudar primero el dinero, ¿no?, a través de los impuestos para luego poder gastarlo, porque si no, no puedes gastarlo. Pero fijaos, que un Estado, eso es lo que acabo de decir, se cumple para gente o organizaciones que no sean capaces de crear dinero, que no puedan crear dinero. Yo no puedo crear euros y, por lo tanto, para gastar en euros tengo que ingresar euros de alguna forma, trabajando, vendiendo cosas. Lo mismo le ocurre al Ayuntamiento de Vigo, lo mismo le ocurre a una empresa, una familia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el Estado que crea el dinero? En nuestro caso sería la eurozona, crea el euro, en el caso del Reino Unido sería la libra. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ingresar libras para poder gastarlas? Evidentemente no. ¿Por qué? Os voy a contar un ejemplo, una anécdota muy representativa. Y es, un estadounidense, adscrito a este enfoque de teoría monetaria moderna, estadounidense, estaba de viaje por Italia, ¿no? Y en unas minas allí en Pompeya, en un yacimiento arqueológico, se vieron una serie de monedas y el guía turístico dijo, mirad al grupo, ¿no? Esto es el dinero que tenía que recaudar el Imperio Romano a través de tributos para luego poder gastarlo en campañas militares, en construcción de acueductos, etcétera, etcétera. Y le dijo el economista, ¿y esas monedas de dónde salían? Y entonces el guía turístico le dijo, bueno, pues las creaba el Imperio Romano, de las minas, los minerales, las moldeaba y luego las creaba, claro, salían de ahí. Y le volvió a contestar el economista, entonces, si las creaba el Imperio Romano, ¿por qué has dicho que para gastar ese dinero tenía que ingresarlo primero a través de tributos? ¿No sería que primero tenía que crear las monedas, luego gastarlas y ponerlas a disposición de la gente y luego recaudar? Porque no puedes recaudar algo que no has creado todavía. Y el guía turístico dijo, sigamos adelante. Demostrando así, con esta anécdota simpática, algo que es bastante evidente. Si el Reino Unido puede crear libras, no necesita libras para poder gastarlas. Y sé que lo que estoy diciendo es muy chocante, porque nosotros siempre estamos pensando en la lógica de una empresa, en la lógica de una familia. Es lo que os digo, si yo quiero gastar euros, necesariamente tengo que ingresar euros o pedirlas prestadas, o pedir prestados euros. Pero un Estado que crea su propio dinero no tiene esa necesidad. Fijaos que a veces se dice, joder, Estados Unidos tiene mucha deuda, muchísima deuda pública, ¿no? Eso quiere decir que ha pedido dinero prestado, ¿no?, en este caso dólares, y en algún momento pueden llegar los chinos, que son los que más dinero tienen prestado, y le dicen, oye, devuélvame dólares, los dólares que te presté.
Y Estados Unidos puede decir, ningún problema, teclea y le devuelve el dinero. Porque los dólares hoy día se crean así, tecleando. El 97% de todo el dinero que hoy día existe no son monedas y billetes, son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. Si viene un chino, como digo, un agente chino y dice, por favor, devuélveme los dólares que te he prestado, Estados Unidos dice, no te preocupes, crea el dinero y se lo devuelve. Insisto, esto es una posibilidad técnica, es así como funciona. Otra cosa es que se aten las manos de una forma política, voluntaria, digan, no, tenemos un techo de gasto y un déficit público aquí que no podemos sobrepasar. Fijaos que el déficit público, ¿qué es? Es la diferencia entre los gastos y los ingresos, ¿no? Quiere decir que, joder, he gastado más de lo que he ingresado, pero esto para un Estado que crea el dinero no viene a significar otra cosa que estoy introduciendo más dinero en la sociedad del que estoy absorbiendo de ella, ¿no? De la sociedad, a través de impuestos, etcétera, etcétera. El déficit público es, estoy inyectando dinero en la economía, estoy gastando más dinero, y el superávit público es, estoy quitándole dinero a la familia y a las empresas, más de lo que yo le estoy dando. Fijaos, por lo tanto, que esas dos formas en las que hoy día existen, y voy entrando en la fase final de mi exposición, para inyectar el dinero en la economía, en la sociedad, os he dicho que hay dos. Uno es el Estado, cuando tiene déficit público, es gasto más de lo que ingreso. Entonces la diferencia es el dinero nuevo que hay en sociedad. Eso es una forma de crear dinero, y siempre ha sido así, por cierto. Y hay otra forma que es la de los bancos cuando conceden crédito, ¿no? Que es, bueno, pues yo voy a pedir un crédito, me dan, y se ha creado dinero que yo lo utilizo para hacer mis transacciones. Bien, como veis, dos fórmulas muy diferentes entre sí, porque la del Estado, el déficit público, normalmente es te doy dinero a cambio de nada. La de los bancos es te doy dinero y a cambio me tienes que devolver el dinero no sé cuánto tiempo y además pagando unos intereses. Y de algún lado los tienes que sacar. Entonces fijaos que la forma de organizarnos hoy día en sociedad ha sido esa primera vía que os estoy contando del Estado, la vamos a reducir todo lo posible y vamos a permitir que sean los bancos privados quienes crean el dinero. Esa es la forma en la que hoy día nos organizamos. Concretamente, la eurozona ha prohibido que los estados puedan crear dinero gracias a su banco central, en este caso es el Banco Central Europeo, que eso es algo que ocurría antes, con el Banco de España. Antes de 1993, hace poquito, si el Estado español quería gastar más dinero del que ingresaba, que hoy día la única posibilidad que tiene es pedir dinero prestado en los mercados financieros, la deuda pública, etcétera, etcétera, antes teníamos otra opción que era decirle al Banco de España, que era el otro monedero del Estado español, crea dinero y me lo prestas a un tipo de interés para hacer aquí el chorra, para poner algo, porque si no es muy raro, a veces no, a veces era 0%, y yo entonces lo utilizo. Eso era crear dinero para gastarlo, y eso ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo en Japón, en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, etcétera. En la eurozona está prohibido. ¿Por qué? Ellos utilizan el argumento de que los políticos son muy responsables y que si la gente va y le pide dinero, pues a ver si lo van a hacer. Y van a crear dinero y lo dan y la democracia no entiende de economía, vaya problema, ¿no? Así que lo que hacemos es, se lo prohibimos, que tengan déficit público, que es una forma de crear dinero, pero se lo vamos a controlar. Y os cuento una anécdota para que veáis lo científico del asunto, lo podéis ver en entrevistas en internet. Un alto funcionario del gobierno de Mitterrand que cuenta cómo apareció una vez el ministro de Economía, dijo, el francés obviamente, y dijo, necesitamos una regla rápida de entender, pero que parezca muy seria, porque son gente seria obviamente, y que te impida gastar todo el dinero que quieras. Y entonces alguien dijo, podemos limitar el déficit público al 2%. Así solo creamos el dinero con ese déficit público, pues, del 2% del PIB. Y dijo el ministro, eso es demasiado restrictivo, eso es muy difícil de cumplir, necesitamos crear dinero cada año, etcétera, etcétera. Y entonces dijo otro, ¿y un 3% sobre el PIB? Y dijo el ministro, genial, que recuerda la Trinidad y eso es fácil de recordar y así a nadie se le va a olvidar. Y fijaos que esa es la regla que todavía sigue hoy marcada a fuego en todos los estatutos de la Unión Europea y que nos obliga a los gobernantes estatales, o obliga o invita a realizar a los gobernantes estatales una serie de recortes en pensiones, en sanidad, en educación, diciendo
es que tenemos que reducir el déficit público. Y eso todos llevamos la cantinela aquí en la cabeza grabada, ¿no? Tenemos que reducir el déficit público, es imposible que haya deuda pública. Ahora os cuento una cosa. Japón, un país que tiene pleno empleo, por cierto, pleno empleo en economía no es todo el mundo trabajando, hay gente que quiere cambiar de empleo, no sé qué, pero bueno, una tasa de paro inferior al 5%. Lleva más de 25 años de déficit público, más del 5% del PIB. En la eurozona lo habrían aniquilado como a Grecia. Y una deuda pública de 300% del PIB. España tiene 100% del PIB y Japón el 300% del PIB. Y tiene pleno empleo y una calidad de vida bastante envidiable, aunque por supuesto hay desigualdad como en todas las economías capitalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como Japón, Australia, Nueva Zelanda, tenemos Estados Unidos, Canadá. Fijaos que la inmensa mayoría de los países siempre han tenido déficit público y lo raro es tener superávit público. ¿Por qué? Porque fijaos que el déficit público es una forma de inyectar dinero en la economía. Pero ya hay dinero, ¿por qué tienen que inyectar más? Porque la gente siempre tiene una necesidad de ahorrar. Familia y empresa normalmente ahorran para hacerlo una inversión o porque tienen miedo del futuro y entonces dinero que deja de circular. Y para que las cosas se vendan y se compran en la economía, aparece el Estado e inyecta dinero a través del déficit público. Todo ese dinero que se queda en las cuentas bancarias, que es necesario que circule para comprar las cosas, el Estado lo acaba inyectando a través de multitud de formas. Por ejemplo, cuando entramos en crisis económica, la gente se retrae, gasta menos y las empresas invierten menos. Y entonces se activan los estabilizadores automáticos, como lo llamamos en economía, vaya nombre, que lo que viene a decir es lo siguiente. Hay mucha gente en el paro, porque estamos en crisis, así que le damos prestaciones por desempleo. Estamos dando dinero para ver si circula de nuevo. Hay gente con más problemas, pues damos nuevas ayudas a la familia, etcétera, etcétera. Incluso reducimos lo ingresado por impuestos, porque se paga en función de la actividad económica y como ahora hay menos ventas y menos inversiones, pues se paga menos. Fijaos, por lo tanto, que hoy, de 200 economías que hay en el planeta, solo 25 tienen superávit público. El resto tienen déficit público, pero porque, como digo, no es nada malo ni bueno per se, es una forma de inyectar dinero en la economía. A veces será bueno cuando no haya suficiente dinero en funcionamiento y a veces será malo cuando haya mucho dinero en funcionamiento y entonces si inyectan más, crean demasiado dinero, no es lo que necesitan. Pero por eso os digo, esos 25 países, por cierto, ¿por qué tienen superávit público? Porque les entra muchísimo dinero de otros países. Tienen superávit comercial, que viene a ser lo siguiente. Por ejemplo, Alemania vende tanto fuera, que quiere decir que la gente le compra productos, vehículos, maquinaria, y entra mucho dinero desde fuera. Entonces el Estado no tiene ninguna necesidad de complementar. El resto de países igual, Islandia, son Nueva Zelanda, países muy exportadores o paraísos fiscales. Que a los paraísos fiscales decidme vosotros si les entra dinero o no. Claro, hay todas las grandes fortunas inyectando dinero. Quiero decir con esto que el déficit público no es malo ni es bueno, pero es una herramienta de política económica teorizada, además, todo esto que estoy diciendo, parece que estoy inventando el mundo, que viene teorizada desde los años 40 del siglo pasado, por además economistas que le dieron el premio Nobel. Lo que pasa es que todo esto, pues desgraciadamente, hoy día no se conoce apenas. Para eso está lo teórico de la teoría monetaria moderna recordándolo, ¿no? El déficit público es una herramienta y todo aquel Estado que tenga la capacidad de crear dinero no va a tener ningún problema nunca en tener un déficit público eterno o una deuda pública eterna, como le ocurre a Japón, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con España? Fijaos que lo único que ocurre es que, como nosotros no tenemos el Banco Central, el Banco de España ya no tiene la capacidad de crear dinero, lo tiene el Banco Central Europeo, dependemos de él. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Banco Central Europeo le dé la gana, pues crea dinero, nos respalda nuestra deuda pública y no hay ningún problema. Pero cuando no quiera, nos puede fastidiar y obligarnos a que tengamos que pedirle de rodillas y humillarnos a los acreedores financieros y decirle, por favor, préstame dinero porque no lo puedo crear. Os pongo un ejemplo. Si Japón tiene déficit público y dice, en vez de crear dinero voy a pedirlo, fijaos que voy a pedir yenes, que los yenes en su origen fueron creados por el Banco Central de Japón. Por lo tanto, en realidad es un dinero que en su día creó el Banco Central de Japón. Pero fijaos que ahora viene alguien y dice, venga, yo te presto yenes. Y dice Japón, vale, pero con un tipo de interés muy caro, y dice, el 5%. Y dice, esto es muy caro, no te lo compro, prefiero crear dinero que para eso puedo.
pero como el que va a ir a prestar el dinero está haciendo negocio, quiere hacer negocio y dice, vale, si el 5% es muy caro para ti, pues te dejo un 1%, y al menos yo gano algo, es mejor ganar poco que nada. Y entonces dice Japón, perfecto, pues entonces sí, y así se controla el déficit, los tipos de interés, el tipo de interés en este caso, o la prima de riesgo, como la conocíamos en la eurozona, para que no haya ningún tipo de problema. ¿Qué pasa en un estado como España que no tiene la capacidad de crear el dinero? Pues antes del 2012, ¿qué ocurría? Entre 2010 y 2012, que iba el Tesoro español y decía, tenemos déficit, por haber entrado en crisis, además. Haber entrado en crisis quiere decir, acordado lo que yo he dicho antes había una burbuja inmobiliaria y entonces el dinero fluía a expuertas y al Estado no le hacía falta gastar dinero. Por eso tenía superávit 2005, 2006, 2007. Algunos dicen, mérito de Aznar, no tiene nada que ver, tiene que ver que había mucho dinero en circulación y el Estado no tenía que gastar más. Crisis inmobiliaria, ¡pum!, de pronto el dinero se retrae, la gente no gasta nada, las constructoras no gastan, las empresas no gastan y entonces es necesario meter dinero para que la economía pueda funcionar. Y es donde aparecen los déficits públicos elevadísimos y no se explica por qué, como dicen, hemos tenido un gasto por encima de nuestras posibilidades, eso no tiene nada que ver, es simplemente por lo que yo os estoy diciendo. Bien, pues ¿qué ocurría en el año 2010? El Tesoro español iba y decía, como no puedo crear dinero para financiar mi déficit público, tengo que pedirle prestado a los mercados financieros. Que es lo mismo que, por favor, préstame dinero. Y entonces llegaba alguno y decía, venga, te voy a prestar, pero al 5%. Y como la sartén por el mango no la teníamos nosotros porque no creábamos el dinero, la tenían los inversores. Y decía, 5% o nada. Y teníamos que hacer un 5%. Y la prima de riesgo subiendo hasta las nubes. Fijaos que además nos prestaban el dinero, ¿no?, estos bancos o acreedores financieros, con dinero creado por el Banco Central Europeo, que había dicho, la primera vía de prestarle dinero a los bancos, nada, se la presto a los bancos para que ellos luego hagan negocio con los estados. O sea, una estafa monumental para hacer un chiringuito financiero y que los bancos se lucren. Pues fijaos, ¿qué pasó el 27 de julio del año 2012? Que se había elevado demasiado ya la temperatura social, Syriza estaba ya en las encuestas disparadas, el 15M había saltado en España y daba avisos de que iba a haber una revolución o algo parecido, etcétera, etcétera, y entonces se asustaron y dijeron, Dios aprieta pero no ahoga, así que vamos de alguna forma a respaldar la deuda pública de los países como España, como Italia, como Portugal, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vimos que solo con una declaración de no os preocupéis que el euro va a estar libre de todo riesgo, que es lo mismo que decir todos los países, que sean España, Portugal, siempre van a poder devolver sus deudas, entonces a partir de ahí la prima de riesgo cayó. Quiero deciros con esto, que la prima de riesgo y aquello de joder, que tenemos que tener superávit para poder financiarnos, etcétera, etcétera, es un cuento. En realidad, si el Banco Central está detrás, tiene controlada la prima de riesgo. Sino que nos expliquen cómo es posible que con un 100% del PIB hoy día tengamos unos tipos de interés irrisorios, en algunos casos negativos, que nos prestan dinero al Estado español y nos pagan por ello. Que eso es lo que hoy día ocurre con algún bono público, es alucinante, ¿no? Que lo único que indica es que estamos en unos tiempos muy convulsos, aparte de que seguro que vamos a tener una crisis financiera no dentro de demasiado, de una envergadura similar al año 2007-2008, ¿no? Pero en cualquier caso, y termino con estas últimas reflexiones, la teoría monetaria moderna viene a decirte todo esto que yo os estoy contando, ¿no? Olvidémonos de que el dinero es algo que hay que recaudar de la naturaleza, como si fuesen piedras que hay en la naturaleza y hay que recaudarlas para poder usar las piedras, sino recordemos o tengamos en cuenta que el dinero es una invención del ser humano que sirve para facilitar las transacciones económicas. Sirve para que a una persona que quiera trabajar le puedas pagar un salario. Sirve para que quiera realizar una compra y lo puedas hacer. Y no hay ningún límite creando dinero, igual que cuando uno se pone a contar números, tampoco tiene límite contando números, ¿no? Y dice, por lo tanto, eso no es lo importante. Nunca va a ser lo importante el déficit público, ni la deuda, ni cuánto dinero seas capaz de recaudar. Lo importante es cómo tengas tu nivel de desarrollo económico. Es decir, si tiene gente que pueda ir a trabajar, qué conocimientos tiene, qué habilidades tiene, qué nivel tecnológico tiene, qué recursos materiales cuenta, qué maquinaria tienes, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, lo real. El dinero es un cuento, es algo que creamos a voluntad simplemente para satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no? Claro, ese poder está totalmente secuestrado. Y dicen, a los estados, que es lo único que tienen responsabilidad democrática y política,
con todo lo deficiente que es, ¿le vamos a dar dinero? Nada, se lo damos a un Banco Central Europeo que supuestamente es independiente, claro, es independiente de las decisiones democráticas, pero no de, evidentemente, los intereses políticos y económicos. Y se lo damos a ellos y que ellos decidan dar el dinero. Claro, deciden a los bancos privados para que a su vez lo presten haciendo negocio. Por otro lado decimos, oye, déficit público, nada, y deuda pública, nada, y para que recortéis, para que hagáis el sector público lo más reducido posible, y qué casualidad que cuando tú haces más pequeño el sector público, el sector privado puede crecer mucho más porque tiene más margen de maniobra, ¿no? Si yo soy el dueño de una clínica privada de salud y ahí tengo mi competidor que es el sistema público, sanitario, muy fuerte, con un servicio de calidad, gratuito, pues para mí es un marrón, porque la gente no va a venir a mí a no ser que yo le pueda ofrecer algo muy guay, muy bueno, y por lo tanto a mí me va a convenir como propietario, yo soy de una clínica privada, que el sistema público cada vez tenga un servicio peor, para que sus usuarios sean mis potenciales clientes y vengan a mí a consumir mi servicio, a utilizar mi servicio, porque allí tiene una cola de espera muy larga, porque los servicios van empeorados, etcétera, etcétera. Y esa es la explicación de que tengamos que tener un déficit público, además del 3%, que ya habéis visto el debate científico que hubo detrás de eso, que lo hicieron en una hora, ¿no? Y lo podéis ver, insisto, en una entrevista de ese alto funcionario, para que veáis la conclusión a la que llega la teoría monetaria moderna, y es: hoy día, si queremos un Estado que tenga soberanía monetaria, es decir, que cree el dinero, o que tenga un banco central que quiera respaldar ese tipo de políticas, puede contratar a todo el mundo que quiera trabajar, que quiere que pueda trabajar. Y por lo tanto, es porque hoy día hay muchas necesidades sin cubrir. Tenemos, yo qué sé, cuidados a niños, cuidados a adultos dependientes, cuidados a ancianos, cuidado de la fauna y de la flora, de todo lo que es los servicios de respeto medioambiental, hablamos incluso de cuidado de la infraestructura urbana, incluso actividades recreativas, de ocio, todo eso es economía. Dicen, oye, pues necesitamos que esas actividades se realicen para que vivamos mejor, y al mismo tiempo tenemos a 4 millones de personas que quieren y pueden trabajar. ¿Y qué es lo que están pidiendo a cambio de trabajar? Dinero, que es algo que podemos crear. Y dices, pues nada, lo que hacemos es crear dinero para pagar esos puestos de trabajo que necesitamos que se realicen, no solo para que ellos tengan un ingreso, sino para que mejoremos las actividades. Ahora bien, no podemos crear todo el dinero que queramos, hay unos límites, pero fijaos que los límites no son los que nos cuentan, el 3% de déficit público, que eso no tiene nada que ver. Los límites vienen marcados por la cantidad de bienes y servicios que haya hoy día a la venta. Y os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Si somos capaces de producir 100 en nuestra economía, ¿no? Pero producimos 60, que es lo que hoy día ocurre, ¿por qué? Porque si yo soy una empresa que puedo producir 10 y no vendo 10 porque la gente no viene tanto a comprarme, porque no tiene dinero o por lo que sea, pues yo no voy a producir 10 para dejarlo en el almacén. Pues lo que hago es producir menos, pongo menos máquinas a funcionar, contrato a menos gente y entonces me adecuo a la demanda que estoy yo recibiendo. En esa situación, que es la actual, lo podéis ver en multitud de datos y en multitud de encuestas, se les pregunta a las empresas ¿cuál es vuestro principal problema? Dice, no tengo suficientes clientes. El 96% de las empresas suelen responder este tipo de cosas. Cuando se les pregunta ¿cuál es vuestro principal problema? No tengo suficientes clientes. Si nosotros le diésemos puestos de trabajo a la gente que quiere trabajar y tuviésemos ingresos, irían a estas empresas y aumentarían sus ventas. Dirían, oye, pues ahora sí viene gente aquí a comprarme, así que como puedo producir 10, voy a producir 10, no 6. Esto llevado a toda la economía es, en una economía que puede producir 100, pues si ahora produzco 60, vamos a lograr que sea 70, 80, 90. Cuando ya no podamos producir más, por nuestras capacidades industriales, productivas, tecnológicas, entonces ya corremos el riesgo de que si inyectamos mucho dinero haya inflación. Pero eso solo ocurre porque el empresario dice, joder, aquí viene mucha gente a mi empresa, a mi tienda, y yo ya no puedo poner más máquinas a funcionar, ya no puedo contratar a nadie para satisfacer esa nueva clientela, así que lo que hago es aumentar los precios y me aprovecho. Y eso de forma generalizada crea o produce inflación, que es un riesgo que hay que tener con todo esto. Pero fijaos que no es como el cuento de siempre que nos dicen si creas dinero se genera inflación, y Zimbabue y Alemania, y empiezan a decirte una serie de cosas que no tienen nada que ver con crear dinero, por cierto, para crear miedo y que no se nos ocurra crear dinero nosotros como Estado, porque los bancos crean todos los días dinero. Y el Banco Central Europeo crea cada mes 80.000 millones de euros, así, de creando, lo podéis ver en su página web, y se los da no a la familia y a las empresas. Claro, eso sería una barbaridad.
se lo da a las entidades financieras a ver si pueden prestarle el dinero a la gente a través de un tipo de interés para hacer negocio. Por lo tanto, espero haber sido lo más divulgativo, lo más pedagógico posible para explicando en este caso pues la estafa a la que estamos sometidos, ¿no? En una sociedad, insisto, totalmente rica gracias a los adelantos tecnológicos y que tengamos muchos de nosotros tener que estar sometidos a unos niveles de vida que no nos producen asco y abominación, ¿no? Por lo tanto, termino. La teoría monetaria moderna es una herramienta que se nos brinda, especialmente a la izquierda, para poder darle un discurso de esperanza a la gente y decir, oye, tenemos capacidad tecnológica para que todo el mundo pueda vivir, incluso para contratar a todo el mundo que quiere pueda trabajar. Y la culpa no es de los inmigrantes, la culpa no es de aquella gente que se ve obligada a abandonar su país y buscarse el trabajo o un ingreso como sea, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Damos paso al debate si os parece. Aparte de la desilusión que tenemos porque desde pequeños pensamos que la solución era que o goberno debe ser una máquina, a pesar de que hay cierta esperanza de que esa máquina pueda existir. Hai outro Malanova que hai 20 minutos pois Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, non hubo sorpresa nin hubo tamallazo do Partido Popular e, por lo tanto, disculpar dende aquí a Manolo Lago porque a votación se retrasou moito máis. Eu creo que sería bo que contrastáramos todos, a xente que queira intervir, dubidar, estar de acordo, discrepar, pois adiante, temos un pouquinho de tempo, está aquí o compañero Guillermo cun micro, que aquella persoa que queira intervir. Hola, buenas noches. Eduardo eres, ¿no? Sí. Bueno, como colega de profesión ya jubilado, con amplia experiencia en empresas multinacionales. Me gustó la aclaración que has hecho al final porque efectivamente la inflación en determinados estados económicos puede implicar otra serie, digamos, de servidumbres, ¿no?, dentro del sistema capitalista. Pero una vez aclarado, que lo has hecho muy bien, efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, el tema del déficit es un tema de pura política económica, porque además es curioso, he escuchado estos días, me parece, Rubén, hablar de o teito de gasto, ¿no? Y el teito de ingresos, ¿qué pasa con él? Cuando hablamos a nivel estatal de la política que está llevando, ¿no?, prácticamente todos los países neoliberales, donde gobiernan partidos neoliberales, lo de los ingresos es un escándalo para mí, en el sentido de que yo trabajé, yo sé lo que es externalizar beneficios de un país a otro, ¿no?, en este caso un país que no estaba en la Comunidad Económica Europea, no paraísos fiscales exactamente, pero bueno, por debajo de precios de coste. Conozco bien el caso de la SICAP, que es otro escandalazo, ¿no? Y aquí estamos viviendo una imposición absolutamente regresiva, desde hace muchos años, nosotros los últimos gobiernos socialistas. Entonces, siempre se hace hincapié en el techo de gasto, digo, pero es que el déficit es, ¿no?, la diferencia, la ecuación, ingresos menos gastos. Entonces, ¿qué pasa con los ingresos? Que no se habla de eso. Y me temo que ahí hay, bueno, creo que hay buenas intenciones y poner a los sectores de Hacienda, pues que estamos viendo que cada día hay un escandalazo de este tipo, de lo que sale en la prensa y de lo que no sale, ¿no? El tipo de impuestos sociales, etc. No sé si podrías incidir un poco en este tema y explicar que efectivamente que no se trata solo de recortar a nivel de gastos, sino que si somos capaces de ingresar más, pues tendremos menos déficit, incluso yo no digo superávit, pero menos déficit. Y utilizar el déficit como herramienta arrojadiza efectivamente es pura error. Hay niveles de déficit soportables, cómodos, haciendo políticas de avance, de gasto social, etc. Absolutamente de acuerdo, se ha hecho en experiencias históricas, desde New Deal americano y otras muchas, ¿no? Muchas gracias. Hola. Yo, por la parte que escuché de la exposición, me quedó una sensación como de que sería positivo salir de la Unión Europea, ¿no? Viéndolo así desde este punto de vista, ¿no? Tener nosotros esa herramienta que no tenemos, el Banco Central. ¿Qué aspectos positivos y negativos puede tener eso, ¿no? Y después preguntarte también si la teoría económica moderna
tiene en cuenta la teoría del decrecimiento, porque los recursos ecológicos pues son limitados. Una más. Hola. Bueno, gracias por tu charla, muy clara, aunque no pude cogerla desde el principio. Yo de economía no entiendo nada, con lo cual, vamos a ver, bueno, dos cosas. Una, quería saber si hay algún tipo de herramienta sencilla. Por ejemplo, comentabas lo del tema de Japón con el 300% del PIB, si no me equivoco, y que España tenía el 100%, ¿no? Entonces, cuando haces esa comparativa, parece muy claro y dices que Japón puede fabricar dinero y que en España o dentro de la Unión Europea se prohíbe la creación de dinero por el sistema del Banco Central y todo esto. Si hay alguna tabla, herramienta clara que ponga ejemplos de ese estilo para poder mostrarlo a la gente y que pueda entender mejor un poco esas diferencias de actuación, que teniendo unas deudas altas, pues hay países que pueden actuar y pueden crecer en el sentido no de crecimiento económico, sino de permitir que la gente tenga calidad de vida, porque yo también estoy con el tema del decrecimiento, ¿no? Eso por un lado. La página de ATTAC la conozco y sigo artículos de ellos, que en ese sentido me parece que son muy aclaratorios. Muchas veces pensaba más en una herramienta tipo tabla o esquema o algo así. Y por otro lado, el tema de la Reserva Federal de Estados Unidos, yo no sé si lo comentaste antes, o sea, creo que es un organismo privado, ¿no? O sea, ellos crean dinero y creo que es un organismo privado. Muchas veces creo que la gente no nos damos cuenta de eso, ¿no? Como decías antes, el tema de los bancos o del Banco Central Europeo, que al final creo que también termina siendo una entidad privada. Entonces, bueno, no sé si puedes hablar un poco más de eso. Y de la ley Montoro, con respecto al tema, por ejemplo, de ahora en Madrid, que están teniendo muchos bloqueos con el tema del gasto, no sé si podrías hablar un poco del tema, sé que son muchas preguntas, pero... Pues muchísimas gracias por las cuestiones. Sí, era necesario hacer la aclaración de la inflación porque los estudiantes de economía estamos programados para que cada vez que nos digan vamos a crear dinero, digamos inflación, ¿no? Cuando en realidad hoy día se crea dinero a las puertas, lo que pasa es que no lo creamos nosotros, ¿no? No lo crea el Estado, y inflación no se ve por ninguna parte. De hecho, hoy día la preocupación es todo lo contrario, ¿no? De hecho, no lo he comentado, me extraña que me haya salido aquí, pero ya aprovecho para decirlo. En países en los que ha habido hiperinflación, y esto está reconocido por organismos de derecha, de estudio económico, dice, revelan claramente que siempre ha sido por un shock en la producción, que de golpe la producción se derrumba y nunca porque se haya creado mucho dinero. Es decir, en teoría, si un banco central se vuelve loco y empieza a crear dinero y ahora se va a todo el mundo, pues en teoría sí se produce inflación, hiperinflación, que significa inflación muy elevada, ¿no? Pero eso es absurdo, eso no ha ocurrido nunca, jamás en la historia. ¿Por qué? Porque un banco central, ningún gobierno se ha puesto como loco nunca a crear dinero. Se ha puesto a crear dinero como consecuencia de estar sufriendo una inflación. Me explico, en Alemania lo que ocurrió es que después de la Primera Guerra Mundial Francia se acaparó e invadió una zona industrial y redujo toda la capacidad productiva de Alemania, y claro, tú tienes esta cantidad de dinero en funcionamiento y de producción esta, y la de producción hace placa y se te cae muchísimo, y entonces hay mucho dinero en circulación comparado con los bienes y servicios que puedes poner a la venta, y entonces es cuando se genera inflación. Quienes lo intentan vender lo poco que tienen, dicen me aprovecho y intento venderlo por el mayor precio posible. Y nunca la hiperinflación ha sido provocada efectivamente por crear dinero, ¿no? Y decía que qué ocurre con el tema de los ingresos. Por supuesto, ahí siempre nos encontramos con el mismo cuento de siempre, ¿no? Tenemos que recortar en todo tipo de gastos, y nunca se nos dice nada de que quizás podamos recaudar dinero por otros sitios, ¿no? Es verdad que recaudar dinero por otros sitios es complicado, porque hoy día utilizan artimañas fiscales y financieras que son difíciles de captar. Por lo tanto, los teóricos de la teoría monetaria moderna, ¿no? Los pensadores, te dicen lo siguiente:
no te preocupes de ingresar dinero de los más adinerados. No te preocupes de sacar el dinero de ningún sitio. Si tú tienes soberanía monetaria, créalo para dárselo a los que hoy día lo necesitan a través de una renta básica o de un trabajo, como en realidad son los que ellos defienden, ¿no? Le das el trabajo y el dinero a quien lo necesita. Y no tienes que recaudar el dinero de ningún sitio. Y entonces te liberas del problema ese de vamos a combatir los paraísos fiscales y tal. Que tienen su dinero por ahí y dicen, pues bueno, pues será injusto y tal, pero con tal de sacar de la más absoluta miseria y pobreza a los de abajo, podemos crear dinero y ponerlo a disposición, ¿no? Entonces es muy interesante porque ellos dicen, encuentran un atajo para eso que en realidad en la economía española es un entrado todavía a debate, ¿no? El tema de salir del euro da para una conferencia o una jornada y además es un tema súper complejo, ¿no? Que yo ni siquiera tengo una posición muy clara por lo siguiente. Porque es verdad que desde cero, después de todo lo que yo he contado aquí, parece que tener una moneda propia tiene muchísimas ventajas, pero eso es la teoría. Me explico. Luego, cuando esa teoría la materializas en una realidad en concreto, con una correlación de fuerza determinada, te encuentras con que quizás no es tan buena idea. Pero no porque salirse del euro quizás pueda ser muy malo o muy bueno. Es simplemente porque yo, para tener de presidente a Rajoy, prefiero que tengamos el euro a que tengamos una nueva moneda, neopeseta, como lo queramos llamar. Lo prefiero 1000 veces. ¿Por qué? Porque el euro es una moneda fuerte y para que nos apliquen políticas de austeridad, prefiero que nos las apliquen con el euro, que al menos tiene ventaja en otro tipo de cosas, que es una moneda muy fuerte, que para el tipo de cambio en determinadas compras en el exterior nos viene muy bien, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre que hablo del euro digo, no te preocupes si es bueno o malo, preocúpate por la correlación de fuerza, porque eso, si salimos de aquí del euro y tenemos a los mismos presidentes, nos va a ir incluso peor. La correlación de fuerza tendrá que ser la necesaria para que o nosotros seamos capaces de tener un gobierno soberano y que haga este tipo de política, o para darle la vuelta al calcetín que supone la eurozona, que sí, que es muy complicado y que yo de hecho lo veo casi imposible de hacer, ¿no? Pero al menos la idea es siempre tener en cuenta eso. A nosotros ni siquiera nos hace falta salirnos del euro, nos bastaría con que el Banco Central nos diera respaldo. ¿Que eso hoy día no va a ocurrir? Está claro. ¿Que le podemos dar la vuelta? Pues quizás, al menos intentémoslo por esa vía, si llegamos algún día a tener la correlación de fuerzas necesaria, y si no es posible, entonces quizás no quede más remedio que eso sí, salirse del euro, teniendo, como os digo, esa correlación de fuerza a nuestro favor, porque si no, desde mi punto de vista, mejor no hacerlo. El tema del decrecimiento no es ningún importante, no está reñido en absoluto con la teoría monetaria moderna. ¿Por qué? Porque a veces desde el decrecimiento se confunde, creo yo, la filosofía. No es de crecer en consumo o de crecer en PIB, es de crecer en consumo de recursos naturales limitados y, por supuesto, vertido de residuos y todo el impacto medioambiental que eso conlleva. En eso sí hay que reducir, pero no hay que reducir en consumo de cuidados a niños, en consumo de educación, en consumo de sanidad, en consumo de cultura, en consumo de actividades recreativas, en consumo de ocio. En eso no hay que crecer, en eso hay que crecer muchísimo. Y entonces la idea del trabajo garantizado es, a toda aquella persona que hoy día quiere y pueda trabajar, vamos a hacer que trabaje, que cobre un ingreso, pero haciendo actividades que sean útiles para nosotros y que además no tengan un impacto medioambiental elevado, como lo son todas las actividades que yo estoy diciendo. Por lo tanto, el decrecimiento no es en absoluto incompatible con la teoría monetaria moderna y eso quería dejarlo claro porque es verdad que hay personas que identifican, se confunden y dicen no, hay que decrecer en consumo y en PIB. No, hay que decrecer en un tipo de consumo y en un tipo de vertido al planeta. La herramienta que decías para mostrar eso, buena idea, intentaremos pensar en una. Yo creo que hay una muy evidente y es mirar los datos. Mirar los datos te da una idea. Cuando tienes ya este nuevo paradigma, el que os acabo de explicar, interiorizado, para darte cuenta de qué casualidad, en la economía española es la que más crece, o de las que más crecen de toda la eurozona, y es la que más déficit público tiene, quitando a Grecia, que está en una situación muy particular. Qué casualidad que cuando crecíamos menos teníamos otro tipo de problemas. Es lo que me quiero referir. Qué casualidad que países que hoy día les va relativamente bien tienen un déficit público muy elevado, como el caso que yo os contaba de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? No es automático, no hay una correlación exacta, por lo que yo decía. Algunos países
su empresas privadas y familias han detraído tanto su consumo que a lo mejor tienen un déficit público del 10% sobre el PIB, que es mucho, y a lo mejor necesitan más. Porque no hay que fijarse si el déficit público es del 5, del 1 o del 10 o del 100, que eso no tiene ningún sentido. Hay que fijarse en cuánto dinero se necesita para que circule tu economía. Eso es lo importante. Entonces, algunas economías como la española, ahora que tienen un 5% de déficit, necesitarían mucho más, por cierto, para que pudiese ir mejor la actividad económica, y en algunas economías como la alemana no necesitan un 5% ni más, necesitan menos, porque hay demasiado dinero en circulación. Otra cosa es que se necesita redistribuirlo, etcétera, etcétera. Pero la idea en ese caso sería mirar los datos y explicarlos de esta forma, entendiendo ese nuevo paradigma, que el déficit público es una forma de inyectar dinero y que no tiene por qué estar restringido, ¿no? El tema de la Reserva Federal, por supuesto, es una entidad privada, igual, a ver, es una entidad privada en términos estatutarios, jurídicos, igual que lo es el Banco Central Europeo. Pero cuando el Tesoro de Estados Unidos hace un gasto por encima de los ingresos, ahí tiene que estar la Reserva Federal para poder gestionarle todo lo que es la venta de bonos públicos. Porque si no, no funciona. Son dos organismos totalmente dependientes. De hecho, el Tesoro tiene su cuenta bancaria, como si lo tuviésemos nosotros. Nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria en un banco. Pues el Tesoro estadounidense tiene su cuenta bancaria en la Reserva Federal. Si gasta más por ley, y esto lo explican economistas estadounidenses adscritos a esta teoría, por ley, por necesidad, porque si no, no se podría realizar ningún tipo de gasto, la Reserva Federal tiene que estar ahí detrás. Esto quiere decir que, aunque estatutariamente sean independientes, en realidad depende de la dinámica y naturaleza de la actividad del Tesoro Público. Y el último tema, que era el de Madrid, pues bueno, también daría para la conferencia. De hecho, mañana tengo una, pero es muy sencillo de entender. La ley que aprobó el PP, derivada del artículo 135 de la Constitución, que el PP y el PSOE nos traicionaron a todos y una noche la cambiaron, eso como digo, de forma traicionera, es tan estricta que supera a lo de la Unión Europea. Y dice, no es ya que no tengas que tener déficit público, sino que si tú eres un ayuntamiento, tienes que tener superávit y encima tus gastos no pueden aumentar a un ritmo determinado. Dice, solo pueden aumentar al 1,8%, que es lo que nosotros estimamos que va a crecer en el nivel medio la economía española. Entonces ocurren cosas tan paradójicas como la de Madrid. Un ayuntamiento que tiene un superávit de la leche de 1.000 millones de euros, vamos a tener este año 1.000 millones de euros. Es que es una cosa impensable, ¿no? Que quiere decir que estamos ingresando mucho más de lo que luego devolvemos a la ciudadanía. Pero bueno, en cualquier caso, esos 1.000 millones de euros que nosotros decimos, joder, queremos gastar más para que ese dinero que estamos recaudando se lo devolvamos a las personas en forma de servicios de educación infantil, en forma de ayuda, en forma de etcétera, etcétera, ¿no? No nos deja la ley. La ley dice, aunque tengáis dinero recaudado, tenéis que devolverlo todo a los bancos. Que es verdad que hay una deuda pública muy elevada en el Ayuntamiento de Madrid, un regalito de Gallardón con toda su obra faraónica, pero la idea es, joder, si ya estamos devolviendo la deuda tal y como está registrado, este año tanto, el siguiente tanto, pues ya hemos cumplido, todo el dinero que tenemos de sobra lo queremos utilizar en aumentar el gasto y la inversión pública. Pues la ley no nos deja. ¿Cuál ha sido nuestra posición? Nos saltamos la ley. Decimos, si la ley es injusta, y esto lo entiende todo el mundo, que si tenemos dinero y queremos gastar en las necesidades sociales, que son muchas en Madrid, pues vamos a hacerlo. Y ahí es donde ha aparecido el ministro Montoro diciendo, con el látigo, eso no lo podéis hacer, y como lo sigáis haciendo, vamos a cesar al concejal de Hacienda, ¿no? El compañero Carlos Sánchez Mato. Entonces, lo que ocurre es que nuestra posición es la siguiente: pase lo que pase, ganamos. Si al final nos permiten que podamos incumplir la ley, o en este caso la regla de gasto, pues nos hemos salido con la nuestra. Si lo cesan, ganamos también, porque vamos a armar un pollo tan grande para demostrarle a la gente que hay unas leyes tan injustas que son, joder, que un ministro cesa a un concejal democráticamente elegido y que el único delito que ha hecho ha sido, tenemos dinero, vamos a gastarlo. Ni siquiera estoy hablando ya de entrar en déficit, que a través de mi exposición podríamos pensar que podría ser una buena idea en determinadas circunstancias. Ni siquiera eso. Y eso es algo que la gente no entiende muy bien, y nosotros creemos que esa batalla política puede tener un buen resultado.
también quiere una intervención más. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Antes has hablado del ejemplo de Japón y yo y me gustaría plantearte una pregunta. Me parece un planteamiento muy sensato el que estás poniendo encima de la mesa, pero tengo una duda. Si hablamos de la capacidad prácticamente infinita del Estado de crear dinero e inyectarlo en el sistema, en una economía globalizada en la que una parte del valor que tú vas a, o sea, de tu economía va a depender de las importaciones y las exportaciones, ¿no acabarás afectando al tipo de cambio y a la paridad de las monedas y por tanto bajando el valor de tu propia moneda? Esto lo entronco con el ejemplo que has puesto de Japón. Tengo entendido, es la pregunta básicamente, que en Japón la peculiaridad es que la mayor parte de su deuda pública está en manos de la propia ciudadanía, de las propias empresas y bancos japoneses. No sé si esto es correcto y si puedes desarrollar un poquito este tema. Muchas gracias. Mira, si es posible concretar un poco, porque ¿cuál es la propuesta política realmente que plantea en este momento la teoría monetaria que estás presentando? ¿Podría, por ejemplo, que una propuesta política concreta sería intentar que el techo de déficit no fuera un homogéneo para todos los países en la Unión Europea, sino adaptado a la situación productiva y al exceso de capacidad productiva que pudiera haber en cada país? ¿Podría ser esa una propuesta derivada de lo que estás diciendo? O sea, una no homogeneización del compromiso del techo de déficit público. Bueno, pues escuchamos. Siempre estamos hablando a nivel Estado, desde un gobierno municipal, ¿podemos aplicar la teoría monetaria ahora? El caballero va a emitir monedas. Tira de ideas. Vale. Mira, mi pregunta, tú decías antes que los estados no tienen necesidad, o sea, para pagar el déficit, pero para pagar lo que deben, de, bueno, la mala máquina y toma, cobra. Entonces, de vez en cuando suena por ahí, por ejemplo, lo que la economía americana, el déficit americano, se dice que es una bomba de efecto retardado. Si no es problema pagar la deuda, ¿cuál es el riesgo que tiene el endeudamiento de la economía americana? Bueno, pues muchas gracias otra vez por las cuestiones. Interesante de nuevo. La cuestión del tipo de cambio es la siguiente. Evidentemente, si tú creas dinero y lo pones en circulación a través de una renta básica o trabajo, que es la idea de la teoría monetaria moderna, luego esa gente comprará cosas fuera del país. Y entonces eso, por la ley de la oferta y la demanda, por las divisas, lo que produce es que tu moneda cada vez valga menos, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Va a depender de la estructura productiva que tengas, es decir, de lo que tú puedas comprar, de lo que tú puedas producir, perdón, y de lo que necesites en el exterior, ¿no? Pero en cualquier caso, lo de la teoría monetaria moderna te dice lo siguiente: nunca tu moneda va a decrecer hasta abajo del todo, porque eso no tiene ningún sentido. Imagina que hay una moneda que cae hasta el infinito. Eso no puede ser, ¿no? ¿Por qué no puede ser? Porque llega un momento en el que, como tu moneda es tan barata, va abaratándose, a los de fuera les viene muy bien comprar en tu país, ya sea a través de turismo, vienen a nuestro país porque las cosas están muy baratas, o porque lo que nosotros producimos aquí, sea lo que sea, está muy barato. Entonces dice, llegará un momento en que el tipo de cambio se estabilizará, tu moneda seguramente caerá bastante, pero llegará un momento en el que se quedará estable, ¿no? Aparte de que depende de muchísimas otras cosas, ¿no? De los flujos de capitales, de cuánto dinero entre en tu país o cuánto salga por otro tipo de cuestiones, pero lo que dicen es lo siguiente: ese será un problema, el de que quizás tengas que comprar petróleo en otro país y entonces pues sale muy caro si tiene una moneda débil, será un problema menor que el de tener una tasa de paro del 20%, por ejemplo.
Y ellos dicen, incluso podríamos tener una inflación que aumentase quizás al 10%, como ocurría, por cierto, en los años 90, que parece que estamos hablando, que ahora nos obligan a que la inflación sea por debajo del 3%, ¿no? Pero en realidad la inflación ha estado en tasas superiores al 10% y eso genera desequilibrio y tal, sí, pero el fin del mundo no es. Yo prefiero una economía con el 10% de inflación y pleno empleo, o que se le parezca, a una economía como la de ahora, en la que hay una inflación súper controlada, pero una tasa de paro del 20% o en los mejores tiempos del 8%, ¿no? Entonces, lo del tipo de cambio es eso, no es infinito, no te produce un impacto negativo infinito, pero sí es verdad que en cualquier caso el efecto que te puede producir es mucho más manejable y mucho mejor de sufrir que el de tener una tasa de paro, que es lo que se pretende combatir con la teoría monetaria moderna, ¿no? Todos los que estén parados les contratamos, se ponen a hacer cosas útiles y hay más dinero en circulación. El tema de Japón y los acreedores es cierto, el dato ese de que la inmensa mayoría de los acreedores son inversores japoneses, pero eso no tiene nada que ver con que sea una deuda pública más solvente o menos solvente. ¿Por qué? Porque lo que yo he dicho sirve, o sea, lo de tengo la tasa de el mango de la sartén lo tengo yo, ¿no? Porque soy el Estado japonés y digo, venga, prestadme yenes. Que si venís a ofrecerme algo elevado, no lo voy a aceptar, así que sea bajito o no lo acepto, ¿no? Eso va a dar igual que seas un japonés o seas alguien extranjero. Ese es el argumento que utilizan los liberales, que no se sostiene, por cierto, cuando dicen todo esto, el déficit público es malo, tal. Cuando le ponemos el ejemplo de Japón, se desactivan, porque es que no son capaces de explicar con los planteamientos convencionales cómo Japón, con una deuda casi del 300% del PIB y niveles de déficit público superior al 5% sobre el PIB, haya estado en esta situación, la que tiene una tasa de paro inferior al 5%, ¿no? Entonces se desactiva y dice, no, eso es porque es un ejemplo muy raro y porque se lo compran casi todos los japoneses. Eso es lo único que saben decir y que además, insisto, no tiene ningún sentido, aunque sea así, es decir, aunque sean los japoneses, ocurriría lo mismo con otro país, como Estados Unidos, ¿no? Relacionado quizás con la última pregunta. El techo de deuda que se ha puesto en el Congreso ha sido una limitación voluntaria. Han dicho, nosotros no nos podemos endeudar más de no sé qué nivel. Pero eso ha sido una decisión política. En realidad, técnicamente pueden endeudarse todo lo que quieran, Insisto, son anotaciones contables, que es que no pasa nada. Entonces, lo que ocurre con el techo de deuda es que la inmensa mayoría de los acreedores, de los que supuestamente le han prestado dinero a Estados Unidos, son de otros países, fundamentalmente China, etcétera, etcétera. Dice, joder, como los chinos dejen de comprar deuda pública estadounidense, se va a ir esto al garete. Y hay una respuesta muy sencilla de la teoría monetaria moderna es, vale, imagínate que eso ocurre, que los chinos se llevan la mano a la cabeza y dicen, voy a vender toda la deuda pública estadounidense. ¿Qué va a pasar? La deuda, si tiene un bono, ¿no?, de 1.000 euros, de $1.000, por ejemplo, y lo quiere vender, no lo tira al váter. No lo destruye, se lo vende a otra persona. Otra persona, ya sea chino o no, va a tener ese bono. Es decir, aquí lo único que ocurriría es que el bono se va a ir cambiando de manos y que el tipo de interés, pues sí, variará algo, pero no es un problema para un país que puede crear todos los dólares que quiera y devolverlos. Es decir, que daría igual que todos los chinos dijesen, venga, ya no compramos la deuda pública, porque lo único que ocurrirá es que se lo cambiarán de manos. Tú no puedes vender algo si alguien no te lo compra, ¿no? Entonces, esa es la cuestión del tema del techo de deuda. Concretar la propuesta política es más sencillo que eso incluso. Sería abolir la regla que dice un déficit público hasta aquí, porque lo hemos dicho nosotros, y sería vamos a crear tanto dinero en nuestra economía hasta que haya pleno empleo. ¿Por qué? Porque en realidad, es lo que yo os está diciendo, solo va a haber inflación cuando seamos capaces de meter tanto dinero en una economía que a los empleadores ya no puedan contratar a nadie, ya no puedan poner más máquinas a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, al menos hasta el pleno empleo podemos llegar sin que haya una inflación desbocada. ¿Que pueda haber una inflación, como os digo, del 10%, incluso 15, 20%? Es probable, podría ocurrir, quiero decir. Entonces, no nos preocupemos, al menos tenemos una economía con pleno empleo y todo el mundo trabajando. Pero esa es la cuestión, es ¿qué prioridad política tengo?
La inflación se quiere controlar porque sobre todo molesta y perjudica a los que más dinero tienen. Claro, la inflación erosiona tus ahorros. Si yo tengo 10 euros, pues la inflación no me va a hacer mucho daño. Pero si tengo 1 millón de euros en mi cuenta bancaria, ya me hace un daño importante. Por eso ha sido siempre un interés, además de Alemania, fijaos, con una banca de las más potentes del mundo, la banca que es ahorradora, esa es a la que le perjudica la inflación, y además exportadores, una industria exportadora la más potente del mundo con mucha diferencia, que es también a la que le perjudica la inflación. Porque lo que hace es que su producto cada vez valga más y entonces los de fuera digan, oye, eso es muy caro, no te lo voy a comprar. Qué casualidad, luego nos dicen que el miedo de Alemania es porque sufrieron una hiperinflación. Pues seguramente algo de eso habrá porque es cultural y tal. Pero la explicación política económica es que le hace muchísimo daño a la clase dirigente alemana, ¿no? Y el tema de lo municipal es también una cuestión complicada de abordar, o sea, larga, compleja, porque sí se podría crear dinero desde los ayuntamientos. Tendríamos que ver... No, a ver, yo no digo de crear dinero, puede ser números, es decir, tener una tarjeta municipal donde para pagos municipales el concello de crédito. Esos números. Eso ha ocurrido de hecho a lo largo de la historia y ocurre actualmente, por ejemplo, en Detroit y San José, que entraron en quiebra hace no demasiado, dijeron, joder, tenemos que pagar determinados salarios, determinados gastos. Lo que hicieron fue crear una moneda nueva que era la suya, que es, te doy esto, que son numeritos, y los llamo de otra forma, a la gente que se lo daba, y te sirve para pagarme los impuestos. Y además, como eso tú lo creas, y si le dices a la gente, tú todo lo que ahora voy a crear, que son numeritos, por la forma que sea, os va a servir para pagar los impuestos que yo os obligo a que me paguéis. Tenéis que pagar el IRPF, en los numeritos lo que yo digo, y entonces vosotros vais a poder utilizar esos numeritos, de la forma que sea, para ir a comprar. Porque vas a una tienda y entonces allí dice, venga, te compro, pero con estos numeritos. Y en la tienda dice, pues me viene bien porque luego puedo yo pagar los impuestos. O puedo también ir y pagarle a mis empleados con los numeritos, porque a mi empleado le va a salir los numeritos para ir a una tienda. Eso es las monedas locales de toda vida, que a veces tienen su componente social, ¿no? Pero son monedas alternativas, os digo, de verdad, ha habido muchísimas experiencias. De hecho, en la Guerra Civil Española, cuando se cortó el flujo desde Madrid, la peseta no llegaba sobre todo en la zona del Levante, muchísimas ciudades de allí, de Alcoy, Petrer, incluso Alicante, lo que hicieron es, no tenemos peseta, creamos las nuestras propias. Y lo que hacían era simplemente eso, estamos creando una moneda que os va a servir para pagarnos nosotros los impuestos. Y eso garantiza suficiente confianza para que la gente diga, esto sirve porque el ayuntamiento le ha dado respaldo, el ayuntamiento es quien tiene la capacidad de tener la violencia legal y nos pone multas y nos mete en la cárcel si no hacemos lo que se haya establecido, y entonces sirve para funcionar. Oye, hay muchas monedas alternativas también. En Bristol se utiliza una moneda complementaria. Hablamos en Toulouse, hay un cierto de pagos en desempleo que se pagan en moneda complementaria. Un montón de ciudades también de Alemania, de los Países Bajos, pero eso, ¿no? Son siempre experiencias muy reducidas que quizás se sirven para movilizar un poquillo de dinero, pero lo ideal no sería eso. O sea, yo creo que lo ideal no es que cada ciudad crea su propio dinero, sino que de verdad haya un dinero para todo, pero con los planteamientos de la teoría monetaria moderna. Bueno, pues son casi as 9. Agradecer a Eduardo esta reflexión. Eu creo que é bo que este grabado este acto, porque pode ser tamén de divulgación de cuestións económicas que todos e todas seguramente moitas veces abordamos. Agradecervos a vos que estes viñera de Xose. Queremos tamén traer a Sánchez Mato, queremos precisamente o Albor tamén, xa falamos con ele posiblemente contra final de mes, o albor dos orzamentos do Concello de Vigo, que o Faro de Vigo, como sempre, coñece antes que os concelleiros, porque é o grupo municipal máis importante desta cidade, pois esos orzamentos que ainda coñecimos onte, tamén ver que hai alternativas a non aplicar o libro de Montoro, como lle dixemos no pleno ao Concelleiro de Facenda, el librito de Montoro, que non se xa o presidente da FEM o que o leva adiante, coa cuestión do superávit que queremos abordar, queremos discutir, e posiblemente a finais de mes podamos ter aquí o Concello de Facenda ahora en Madrid, que, digo, é o primeiro concello sedicioso na cuestión orzamentaria, e entre eles hai que agradecer a Eduardo o traballo que está facendo o seu equipo económico, o equipo de Carlos, os compañeros que están traballando con él, e sobre todo felicitar por ese traballo
divulgativo que unha parte sustancial de propoñía antes o cambio. Gracias a todos. Thank you.